eso yo estaba contando antes de que entraras que íbamos a hablar contigo, Mahmoud, que es nuestro profe de árabe y de cultura de Egipto, y que ya estuvo aquí la semana pasada, o hace 2 semanas, no me acuerdo, Sí, hace y 2 semanas, sí. Ujú. 2 semanas, sí. Bueno, entonces hoy, a ver, vamos a improvisar un poquito, a ver Ujú. qué sale, pero la idea es que cuentes un poco cómo usas, ¿no? Las herramientas, porque estamos pasando por un momento de muchos cambios, de que cada día tenemos que vivir cada día porque no sabemos muy bien lo que va a pasar, ¿no? Claro, Entonces no, y estamos todos iguales, entonces hay que pensar que estamos todos en lo mismo y tenemos que ser creativos. Y creo que tenemos algo a favor que nos ayuda mucho, que es la tecnología y que podemos usarla, Internet y todas las herramientas que nos permiten estar conectados con el mundo sin salir de casa. Tenemos que usar y aprovechar eso. claro. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, Ujú. de usar la tecnología para aprender y estar conectado. Vale. Así que cuenta un poquito cómo lo haces, porque cuenta quien está asistiendo que tu trabajo se basa desde antes, ¿no? Ya era online gran parte. Sí. ¿Y cómo usas las tecnologías para ti, para aprender, para seguir conectado? Bueno, yo desde hace mucho, bueno, al principio puedo decir, por ejemplo, siendo, por ejemplo, una persona gay, por ejemplo, del mundo árabe, el Internet desde siempre era mi manera de conectar con el mundo o de aprender cosas diferentes que no puedo encontrar en mi vida cotidiana. Entonces, y yo, por ejemplo, empecé a dar y a hacer cursos online cuando tenía 18 años, más o menos. Empecé a enseñar árabe e inglés online en una plataforma que se llama Italki. Y después empecé a hacer muchos cursos online porque he visto que es la mejor manera de aprender, porque hay muchísima flexibilidad y yo puedo manejar mi tiempo como quiero, yo puedo decidir qué quiero aprender, qué no quiero aprender. Por ejemplo, en las universidades, tú no eliges lo que quieres. O sea, no puedes elegir, pues quiero hacer este curso, pero esto no. No, tienes que hacerlo todo. Pero online tú tienes la posibilidad de elegir y eso también es bastante importante, me parece. Y actualmente yo sigo trabajando en Italki, trabajo también en una escuela, una academia de inglés online basada en Rusia, o sea, yo enseño inglés a rusos o ruso hablantes, o sea, gente de Ucrania y otros países. Y además de eso, bueno, yo trabajo, por ejemplo, como asistente virtual. O sea, yo trabajo desde mi ordenador, todo funciona desde mi ordenador. Y además de eso, yo estoy haciendo muchos cursos utilizando plataformas como Coursera para aprender más, por ejemplo, sobre cosas como la interculturalidad, de no sé qué, cosas así. Y bueno, entonces el Internet para mí es como la forma de enseñar y aprender un montón. Entonces eso es como uso el Internet. Llevo más de 4 años haciendo cosas así. Bueno, eso, sí. Vale, hablaremos un poco más en detalle de los cursos de lenguas online, pero antes te quería preguntar, ¿cómo haces desde casa para estar conectado con tu cultura usando internet? O sea, ¿a qué contenidos accedes? ¿Qué recomiendas? Bueno, y por ejemplo, yo lo que hago es algo bastante típico, es de conectar con la media de mi país, específicamente los contenidos de comedia y tal, porque la cultura egipcia es bastante cómica en muchos sentidos. A nosotros nos gusta mucho la comedia o bromear de las cosas, hasta las cosas serias serias y me gusta mucho como
estar conectado con ese aspecto que es bastante posible, por ejemplo, utilizando bueno, herramientas como Instagram y todo esto. Pero a la vez también me parece que al estar conectado es el hecho más básico del mundo es de hablar con la gente. O sea, seguir conectado con mi familia, seguir conectado con mis amigos y tal. Aunque he perdido gente, que es bastante común en historias como la mía, pero la gente que me quiere, la gente que quiere seguir conmigo en mi vida, estamos conectados y hablamos muy a menudo, entonces así también sigo conectado a mi cultura y todo esto. Sí, Bien, muy bien. sí. Y estás cocinando en casa estos días, estás haciendo comida egipcia. Bueno, como la egipcia no tanto. Yo hago ¿Sí? lo más rápido posible. Y la verdad es que lo que hago es simplemente de hacer como una mezcla entre las cosas que puedo hacer. O sea, de intentar mezclar las cosas y hacer al final ¿sabes? Una mezcla y lo que salga y ya está. Pero bueno, tam- tampoco no dedico mucho tiempo a cocinar porque al final como entre mi trabajo o mis trabajos, tengo al final como 10 minutos para cocinar y otros 10 minutos para comer, entonces ya. Sí, Sí. pero cuando tengo el tiempo intento hacer cosas egipcias. Entonces, hace 2 días decidí hacer algo que se llama Sharia bil laban, que es como, no sé cómo explicarlo, la verdad. Es como, se utiliza una forma de pasta, pero no es pasta, es como el espagueti, pero mucho más cortitos. Y se hace Ujú. con leche y con azúcar. Y, y sale bastante dulce. Y bueno, bueno, la comida egipcia es bastante dulce. Y bueno, eso. Me Entonces, encanta. cuando tengo el tiempo, hago una cosita egipcia, algo que me conecta otra vez a Bien. mi cultura y no sé qué. Sí, Sí. te preguntaba por eso, porque la comida suele ser lo que nos conecta más rápido con cuando extrañamos nuestra casa o nuestra familia, es lo primero que viene, ¿no? Son las ganas de comer algo típico de Claro. allí. Y Ujú. bueno, y ahora estando en casa es mucho más fácil, ¿no? Buscar recetas. La próxima vez que cocines algo típico de Egipto, puedes grabar y lo publicamos. Puede Vale, estar guay. bueno, Mira, vale, lo aquí haré. en el chat comentan, Karin comenta que hablas muy bien el castellano y que tiene ganas de probar la comida. Ah, Así que, bueno. bien, o sea, así que cuando hagas un video ya puedes probar, Karin, de cocinar en tu casa. Ya, sí. Y cuando todo vuelva a lo normal, podrás venir a las cenas de Mahmoud. Sí, porque hacemos mucho. Sí. Sí. Bueno, si alguien quiere ir haciendo preguntas, puede escribir que voy leyendo para Mahmoud. Vale, entonces ahora vamos a hablar más en detalle de estudiar online, ¿no? Mm, De cómo es. La verdad que nosotros desde Abrazo Cultural fue un cambio muy rápido que tuvimos que hacer. No era un plan tener cursos online, pero ya, bueno, tenemos que adaptarnos, es lo que hay y creo que será algo que mantendremos independiente de la cuarentena, porque creo que es un formato que funciona bien. ujú. Entonces, cuenta un poco tu experiencia siendo profesor de lenguas online. ¿Cómo crees que se puede mantener la experiencia que se tiene presencial en el formato online? ¿Qué se gana? ¿Qué ventajas hay en este formato? Bueno, antes de empezar, necesito explicar que yo actualmente hablo 6 idiomas. Y para mantener todos esos 6 idiomas cuesta mucho, entonces, porque yo actualmente hablo árabe e inglés, francés, romano, castellano y catalán. ¿Es verdad, no? No. Y bueno, entonces para mantener todas esas lenguas necesito como practicar. Entonces, para mí la herramienta o la posibilidad de aprender online fue algo bastante importante porque, primero, porque puedo practicar con nativos
Y practicando con nativos, no solamente cualquiera, pero practicar con alguien que tiene experiencia en enseñar el idioma. Alguien que tiene la paciencia de hablar conmigo. Porque alguien puede decir, pues puedo salir, por ejemplo, en la calle y encontrar, por ejemplo, una persona de, no sé, de Francia y empezar a hablar con esa persona. Pero si mi nivel de francés no es adecuado, no es alto, entonces la persona francesa no va a tener esa paciencia de hablar conmigo tanto. Porque al final, como después de un rato, se cansa. Por ejemplo, imagínate, por ejemplo, si yo estuviera ahora hablando un castellano, bueno, bastante mal. Después de un ratito, la gente va saliendo, por ejemplo, del live y todo esto. ¿Por qué? Porque cansa todo eso, ¿sabes? Entonces, pero cuando estás aprendiendo o practicando el idioma con una persona que tiene experiencia en enseñar, tiene la paciencia de escucharte, de corregirte, todo esto, todo esto ayuda un montón en aprender. Yo, por ejemplo, he notado mucho, específicamente, por ejemplo, con romano, que me costó el idioma que lo más me costó. Simplemente porque la estructura del romano es mucho más difícil porque tiene muchas cosas, por ejemplo, gramáticas del latín, como las declensiones, creo que se dice, no sé, como el genitivo, no sé, el acusativo, todo esto. O sea, la palabra cambia depende de su lugar en la frase. Y bueno, entonces es bastante difícil como mantener todo esto y hablando. Entonces empecé a practicar el romano online hasta que llegué a un nivel suficiente o adecuado para hablar con la gente en la calle sin tener la necesidad, por ejemplo, de decir qué, cómo, todo el rato, ¿sabes? Entonces me parece que eso es algo imprescindible para cualquier persona que quiera aprender un idioma. Porque veo también que hay muchísima gente que después de un rato aprendiendo un idioma y cuando vea que no puede hablar con la gente, dice, pues ya, no, yo no tengo el talento de aprender idiomas. Pero aprender idiomas no es de talento. Aprender idiomas es de paciencia, es de encontrar la persona que va a tener la paciencia contigo, va a escucharte, va a ayudarte, va a corregirte. Y eso no se encuentra en cualquier lugar. Entonces, por eso creo que aprender un idioma online es lo mejor. Y, y también porque es lo más fácil. Yo puedo, por ejemplo, ir en la calle con mi móvil, no sé, a hacer una clase y ya está. Entonces, tampoco no es el sentido de dedicar tanto tiempo por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, estoy haciendo, por ejemplo, clases particulares con un profe, sería que necesito dedicar tiempo, necesito estar en casa o ir a su casa o lo que sea. Entonces es mucho tiempo para dedicar. Pero si, por ejemplo, yo estoy haciendo clases online, entonces tampoco no cuesta tanto. O sea, con el móvil en cualquier lugar y venga, ya está. Entonces por eso creo que es de verdad la mejor manera, específicamente para los idiomas. Sí. Bien. Y bueno, ahora tú estás preparando con nuestras otras dos profes la metodología para el curso de árabe online de Abrazo Cultural. Sí. Entonces, bueno, nuestro diferencial principal es que trabajamos el idioma a partir de la cultura, ¿no? Del país del profesor. Entonces, cuenta un poco cómo va a ser eso de aprender árabe y además aprender de Egipto, de Siria. Algo que es bastante importante que específicamente la gente que está aprendiendo árabe lo olvida, es que hay mucha gente, por ejemplo, aprendiendo el árabe, olvida de conectar con la gente que habla el idioma. O sea, por ejemplo, yo estoy aprendiendo árabe, pero no sé nada, por ejemplo, de la historia o la cultura del país o de los países que hablan el idioma. Entonces, al final, no voy a conectar tanto con el idioma, porque nosotros olvidamos que el idioma funciona exactamente como las culturas. O sea, la estructura del idioma enseña mucho o refleja la manera de pensar de la gente. Por ejemplo, un aspecto bastante pequeño, pero bastante importante. Nosotros vemos la idea del tiempo en los países árabes bastante fluido. O sea,
mucho más relajado de que, por ejemplo, aquí en Europa, hasta en España, que dice que la gente es también un poco relajada con el tiempo, pero nosotros en los países árabes aún más. Y no me refiero, por ejemplo, a la cultura, por ejemplo, de profesional, porque eso al final hay que ser puntual, pero me refiero a la vida cotidiana. O sea, te digo un ejemplo. Algo que es bastante común, por ejemplo, en los países árabes, que cuando hacemos un plan, nunca, casi nunca decimos una hora específica, casi nunca Mm. decimos hasta un día específico. A veces, en la mayoría del tiempo decimos inshallah. Inshallah es el raíz de ojalá aquí. Y inshallah significa como cuando Dios quiera. ¿Cuándo es Algún día, esto? se verá. No sé. Sí. Y algo que vas a notar si ves vídeos, por ejemplo, de gente expatriada que vive en cualquier país árabe, te dicen que han aprendido mucho, que inshallah no significa que eso va a pasar, significa que puede ser sí, puede ser no. ¿Quién sabe? Sí. No sé. Ya. Entonces, es un aspecto así, pero nuestra forma de vida es bastante así, es bastante basada en el sentido de que algo fluye, las cosas fluyen, o sea, no hay cosas específicas. No nos gusta mucho la idea de tener las cosas tan puntuales y tan específicas. Nos molesta mucho. Eso se refleja mucho en el idioma. Algo que es bastante interesante, por ejemplo, en el idioma árabe, nosotros utilizamos palabras como trabajador, como verbos. O sea, yo digo, yo trabajador ahora. ¿Por qué hacemos esto? Ujú. Porque los sustantivos normalmente tienen, lingüísticamente, tienen un aspecto bastante general. Y a nosotros nos gusta esto, nos gusta el sentido de que no estoy diciendo que estoy haciendo esto en la acción en fija ahora, no estoy diciendo que voy a hacerla, no estoy diciendo que ya he hecho la acción. Cuando he dicho soy trabajador, yo puedo decirlo mientras están, por ejemplo, estar sentado en el sofá. ¿Por qué? Porque eso significa que quiero que te imagines que estás en una fase de trabajar. En esa fase vas Mm, a trabajar un poco, vas a descansar, vas a desayunar, vas a hacer cosas, pero estás en la vale. fase de trabajar. Eso se refleja un montón en muchísimos dialectos específicamente. Entonces, así creo que hay que como dibujar el enlace entre las culturas en ese sentido. Hay que ver el enlace, hay que pensar que los aspectos lingüísticos del árabe tienen una raíz de, de la cultura. Claro, totalmente. Sí. Me encanta cómo lo explicaste porque es así, y más el árabe que es tan, tan rico porque mezcla tantos países, ¿no? Se habla en tantos países y tiene tantas versiones, ¿no? Y bueno, en Abrazo Cultural van a aprender de Egipto y de Siria, así que bueno, animo a quien quiera conocer más del curso que nos escriba que tenemos matrículas abiertas. En mayo empezamos con Mahmoud, Sí. con Diana y con Rama. Y nada, entonces dejamos por hoy, lo dejamos por aquí, pero ya volverás otra vez, así que miremos fechas para las próximas semanas para que vuelvas y Sí. hablemos de otros temas. Vale, perfecto. Bien, Bien. gracias, gracias por tu tiempo Gracias a ti. y por todas las explicaciones, quedó súper claro. Perfecto. Me encanta. Me alegro mucho. Bien. Vale, Elena. Gracias, que descanses. Buenas Chao, noches. buenas noches. Chao, chao. Chao.